Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Política en Femenino, un espacio para escuchar, conversar y aprender de las mujeres que hacen política desde adentro. Hoy conversamos con Carolina Barone. Ella ha dirigido la Subsecretaría de la Mujer en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también ha estado a cargo de la Dirección de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad a nivel nacional, entre otros cargos que vamos a estar discutiendo a lo largo de este episodio. Bienvenida Carolina, un placer tenerte. Bueno, para ir arrancando con la entrevista, sí, unas preguntas más bien de historia personal y política. Contanos un poco tu paso por la política, ¿cómo comenzó tu interés? Mi interés estuvo en casa, con una mamá maestra. No vengo de una familia política, yo nací en la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, y mi mamá era maestra de grado, y sin duda soy también hija del 2001, ¿no? Del que se vayan todos, y ese grito social de que había que hacer algo, y desde los clubes del trueque, y sobrevivir para poder llegar a fin de mes con 2 hermanos, y toda esa situación generó e interpeló qué podíamos hacer. Los partidos tradicionales no daban la respuesta que la sociedad esperaba, y ya a los 14, 15 años, que fue ese año, empecé a contribuir voluntariamente en una asociación civil en mi ciudad, y ahí me picó el bichito de la política. Mi mamá, docente de alfabetización de adultos, y todos los días que llega a casa trae una historia nueva de dolor, de injusticia, y eso también te va interpelando sobre qué hacer con esto. Así que mi inicio en la política fue con una mamá docente que nos interpelaba todos los días con las historias de desigualdad que había en la ciudad, y cuando llegó el momento de estudiar no lo dudé. Qué lindo. ¿Tuviste referentes femeninos a lo largo de tu camino? Bueno, nombraste recién a tu Sin mamá. duda ella, por supuesto, yo creo que, y de todos los partidos políticos, tal vez no son tan conocidas, pero Carrió en su momento, con sus 18 años, fue una mujer que se animó a denunciar cuando nadie se animaba. Esa fue alguien que sin duda me inspiró. Después María Eugenia Vidal, primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, su valentía, también una mujer de clase media, de Flores, de la ciudad de Buenos Aires, que después se animó también a dar la batalla en la provincia y dar discusiones muy complejas en ese momento. También Gabriela Michetti, ella fue nuestra primera vicejefa de gobierno en la ciudad, vicepresidenta por el PRO, y también colega licenciada en Relaciones Internacionales, llevando una agenda de Relaciones Internacionales, y ella con una discapacidad también poniendo la agenda de discapacidad en la agenda pública. Creo que son mujeres que de diferentes lugares me inspiraron este camino. Genial. ¿Qué obstáculos enfrentaste como mujer en tu carrera? Primero la juventud. Al comienzo querés ser parte de algunas conversaciones, ustedes son estudiantes de la carrera de ciencia política, vos querés ser política y ves un abismo entre, cuando era muy chica, ¿no? Entre la posibilidad de intervenir en conversaciones y efectivamente estar en las mesas de conversación. Entonces al principio era, más que la juventud, era ser mujer y ser joven, al mismo tiempo. Entonces yo me disfrazaba de grande, para ver si disfrazándome de grande o señora podía ser más escuchada. Era ser mujer y ser joven. Por supuesto, hay situaciones en las que también por la imagen siempre se da a entender por qué estabas en ese lugar, ¿no? Soy politóloga, licenciada en Relación Internacional, tengo maestrías, 2 diplomaturas, y sin embargo era ¿por qué está ahí? Siempre el cuestionamiento que hizo para llegar a ese rol. Siempre está eso dando vueltas. Por ahí no te lo dicen, pero vos sentís que está en la conversación y todo el tiempo tenés que revalidar ese lugar, por supuesto, de lo técnico, pero el comentario va a estar siempre. No van a preguntar cuál es tu formación, cuál fue tu tesis de grado, de maestría, qué publicaciones hiciste, qué libros escribiste. Siempre van a apuntar a tu vida personal, y si pueden mentir, mentirán. Pero eso sin duda es algo que tenemos que revertir. Cuando hablamos de violencia política por motivos de género, sin duda tenemos un montón de tarea por hacer todavía. Total. Después pasando a otra parte de la entrevista, más bien a tu experiencia en los diferentes cargos que ocupaste y tu visión sobre la política, quería preguntarte, ¿cómo integras la perspectiva de género en tu trabajo? Wow, no me imagino la vida sin mis lentes violetas por la vida. Yo digo que una vez que me puse esos lentes no puedo ver la realidad si no es de ese lugar. Entro a un lugar y veo todos hombres y acá falta algo. Escucho una noticia y me duele cuando la digo en el piso y
dice algo que no corresponde. En todos lados. Si entro a toda una conferencia o veo la tele, ya que no haya mujeres en ciertos lugares, cuando somos la mitad de la sociedad, ya por sí me interpela, me moviliza. Y en la gestión, casi toda mi vida, yo fui directora de Relaciones Internacionales y todo el tiempo buscaba cuáles eran las voces de las mujeres en la diplomacia. Digo, era algo que estaba muy presente. Y después, en otra etapa de la gestión, cuando estuve en el Ministerio de Seguridad, hace poco en el gobierno de la ciudad, mi tarea especialmente era implementar políticas públicas especialmente políticas de género y velar por la perspectiva de género en la transversalidad de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, hace muy poquito empezó a funcionar un sistema de transporte público en la ciudad y en el pliego con el Ministerio de Transporte, junto con la Subsecretaría de la Mujer, exigimos que el 100% de las nuevas conductoras sean mujeres. Hicimos una política de transporte y después, por supuesto, salió a explicar por qué mujeres y no varones. Y ahí empieza toda la discusión que todavía estamos a años luz de poder lograr esa igualdad. Pero en cada lugar que estuvimos buscamos velar porque existan nuestra mirada. Lo mismo con el Ministerio de Seguridad por primera vez en el 2017. Las mujeres que integraban las Fuerzas Federales de Seguridad tuvieron chalecos adaptados a la fisionomía femenina. Imagínate la inseguridad de estar con chalecos que te quede grande, sobre todo en la zona del busto, donde puedes penetrar una bala o puede penetrar una arma blanca, y no estaban preparados esos chalecos para el cuerpo de las mujeres, y a partir de eso fue un antes y un después. También en el uniforme de las mujeres, digo, de eso hay un millón de políticas a las que miro para atrás y fue un granito de arena dejé en el camino de mi vida, y no solamente en violencia de género o en política especialmente de cuidados, sino en transporte, en seguridad, digo, en ambiente. Fueron diferentes granitos de arena que uno va haciendo a lo largo de la vida que bueno, me gratifica mucho. Bueno, siguiendo un poco con esto, Anita Elena, que decís y estas políticas que lograste implementar con tu equipo, ¿qué iniciativas o logros destacarías? Fui parte de un equipo que estuvo a cargo de la elaboración del primer Plan Nacional de lucha contra la trata de personas. Argentina tenía una ley sancionada desde el 2012 que exigía, entre otras cosas, la conformación de un Consejo Federal de Trata de Personas y la elaboración y puesta en marcha de un plan nacional. No había sucedido ni una cosa ni la otra. Tuve el honor de conformar el primer Consejo Federal de Trata, junto con María Fernanda Rodríguez, que era la Secretaria de Justicia, y estuve a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Federal, y después la puesta en marcha de la elaboración del plan de acción y la implementación del primer plan de acción de la Argentina. Y ver nuestros nombres ahí, atrás de eso, la formación, el compromiso, el trabajo con más de 50 organismos nacionales, con organizaciones internacionales, y después que cada una de las políticas públicas se hayan implementado, me gratifica mucho. Ese sin duda. También el CISTRATA, que es el Sistema Federal de Trata de Personas en el Ministerio de Seguridad, es algo que continúa. Y lo importante es eso, en cada una de las políticas públicas fuertes que llevamos adelante, también por vicio profesional como internacionalista, buscaba la asociación, la gestión asociada con algún organismo internacional, lo que nos permitió en el 2019, cuando terminamos la gestión, que la política pública continúe, porque hay un organismo internacional que velaba por el presupuesto y por la continuidad de esa política pública, y siguió. En ese caso, bueno, a nivel nacional, sin duda eso fue el primer la elección, el CISTRATA, después la guía de investigación para femicidios en escena del hecho. Las Naciones Unidas contaba con el protocolo latinoamericano para la investigación de muerte violenta de mujeres, pero las fuerzas policiales no tenían en la misma lectura que tienen los fiscales para la investigación, los policías para cuando llegaban a la escena del hecho. También hicimos un primer protocolo para qué tenía que hacer un policía, cualquier policía, cuando llega a la escena del hecho, cuando hubiera una mujer asesinada, o por menos que una muerte violenta. Un accidente de tránsito, un suicidio, pero hasta que no se descarte lo contrario, tenía que ser investigado como femicidio. ¿Por qué? Porque es la principal causa de muerte violenta de las mujeres en el mundo. Y nosotros no teníamos herramienta. Entonces, primero lo hicimos con las áreas criminalísticas de las fuerzas federales, con el Cuerpo Nacional de Antropología Forense, con la Corte Suprema, con el Ministerio Público Fiscal. Fue un trabajo interdisciplinario y al día de hoy continúa. Y después fue replicado por las policías provinciales. Entonces, primero eso, ¿no? Es la vocación de identificar el problema y buscar la solución, y no al revés. Che, tengo esto, ¿qué puedo hacer? No, el problema está. A veces quienes trabajamos en la gestión no tenemos que inventar cosas para ver cómo adapto esto, sino al revés. El problema está con la mejor solución, la más creativa, y por supuesto velar por su efectiva implementación y la evaluación, que siempre es un pedacito de lo que nos olvidamos, ¿no? La evaluación de la política pública. Así que bueno, y eso en la ciudad te contaba recién, ¿no? Creo que el mismo sistema de movilidad es sin duda
un grano de arena en poder incorporar a las mujeres en espacios u oficios o empleos masculinizados. Solo el 0,7% de las licencias profesionales de transporte de carga son mujeres. Entonces, tenemos todo por delante para revertir eso, para ver más mujeres al frente y conduciendo ese tipo de vehículos. Millones puestas mujeres en tecnología, mujeres en cargos directivos, hay mucha política. Bueno, la reconstrucción entera del refugio Mariquita Sánchez de la Ciudad de Buenos Aires y la reconstrucción entera de la Casa Medio Camino Juan Almanzo también fue una tarea de estos últimos años, y la central propia de línea 144 también fue una gestión propia de la ciudad. La ciudad tiene su propia línea de atención. También es importante decir esto, hace poco, con la edición del nuevo gobierno se eliminó el Ministerio de las Mujeres. La ciudad nunca había recibido un peso a nivel nacional. Todo lo que teníamos era con recursos propios de la ciudad, con los impuestos de los vecinos de la ciudad. Eso hace que haya sido durante muchos años tener mejores estándares en materia de respuesta de política pública, porque también había una decisión y había una planificación para que eso sucediera, y autonomía también para no depender de financiamiento de otros lados, sino que de los propios vecinos de la ciudad. Tomando un poco eso último que decías, esto de que pasamos de un ministerio nacional ahora a una subsecretaría que ni siquiera tiene un nombre de género, es Subsecretaría para la Igualdad. Mismo en la ciudad de Buenos Aires, que pasó de una subsecretaría a una dirección. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo crees que afecta esta degradación de las áreas de género en el sector público, tanto a nivel nacional como subnacional, en el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género? Sin duda hay un impacto. Te decía recién, en la ciudad se sostienen todas las políticas públicas, sobre todo las enfocadas en violencia de género. Voy a solamente mencionar algunas. La policía de la ciudad monitorea más de 20.000 botones antipánico, más de 500 personas con el sistema de tobilleras. Tenemos una superintendencia específica de violencia de género, el Centro de Justicia de la Mujer, la OED y la Corte Suprema funciona en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Está la ICI en los colegios de la ciudad. Si vamos a educación, el programa Niñas Primero para promover que más mujeres se incorporen en carreras de matemática. Digo, la ciudad se sostiene todo eso, pero porque hubo una autonomía en términos de política. Nos preocupa mucho otras jurisdicciones que realmente necesitaban del financiamiento del ministerio en lo particular, y me corro de lo que es funcionaria, sino como apasionada esta agenda. Era el financiamiento, el soporte o el apoyo que reciben algunos municipios de la creación de las áreas locales de asistencia. Durante esos 4 años que existió el ministerio, muchos municipios, aún muy chiquititos, tenían la posibilidad de tener equipos interdisciplinarios para la asistencia a víctimas de violencia. Si no, quedaba reducida la atención a situaciones ya donde hay violencia específica, donde hay lesiones, y no la parte de prevención o de asistencia integral. Entonces la mujer quería solamente ir a la comisaría, que te tomen la denuncia, y que el amigo policía no sea amigo del juez o amigo del agresor. Entonces queda todo reducido a las agencias penales y no la abordaje interdisciplinario. Eso se había logrado y ese programa se cortó. Yo creo que hay que elegir, que hay cosas que estuvieron muy mal. Hay cosas que estuvieron realmente muy mal. Pero hay cosas que también se tienen que sostener para poder dar el abordaje federal y la respuesta a todavía la principal causa de muerte violenta de las mujeres en Argentina, que es la violencia de género. Todavía, por más que existan enunciados que esto no existe, la violencia no tiene género, nos dice, la violencia lamentablemente sí tiene género. Y lo dice la evidencia, no lo digo yo, no lo decís vos, sino que la evidencia nos demuestra eso todos los días. Nosotros salimos a la calle, nos preguntamos todos los días qué nos vamos a poner, por qué camino vamos a ir, porque el espacio público lo vimos distinto, pero también entre nosotros hogares vimos distinta la violencia. Entonces, todo eso nos tiene que seguir interpelando como políticos, como decisores, en cada lugar que ocupemos en las bancas. En las bancas, en los cargos. Digo, cada vez que, sobre todo las mujeres, cada vez que ocupamos una silla, saber que eso no está dado, sino que hay que defenderlo todos los días. Y hasta hace poco escuchamos que querían eliminar la figura de femicidio. Imagínense una familia que ya está destrozada porque asesinaron a una familiar o a las amigas, y de repente tener que ir a buscar de vuelta justicia para que no quede libre esa persona que estaba condenada por la agravante de violencia de género. También hablaban de la eliminación de la paridad en las listas. Hay cosas que estábamos por sentado, que la democracia había logrado alcanzar ciertos estándares en algunos lugares de igualdad, que
claramente nos dice la política que todos los días estos derechos tienen que ser ratificados y defendidos. Por tanto, también cuando busquemos mujeres que ocupen las listas, por supuesto varones también, que tengan un compromiso con ciertas agendas que nos garanticen que cuando ocupen esas bancas también van a defender, cuando llegue el momento de que ciertos derechos puedan estar amenazados, que sabemos que pueden defenderlos. Totalmente. Tomando esto también de las agendas de género, y para ir cerrando esta sección, ¿cuál es tu agenda en materia de género? Tanto a nivel personal como a nivel partidario, puede ser. Mi agenda a nivel de género, cuando arrancó, imaginaba ponerle los anteojos violetas, estoy hablando 2009, 2008, 2009. Yo era muy chica, me metía en las comisiones de la legislatura de la ciudad. Había ponderado las que para mí eran las 10 comisiones más importantes, estoy hablando que era una estudiante, y me metía en las comisiones a ver si tenían otra perspectiva de género, los proyectos de ley que presentaban los legisladores, y después hacía las observaciones de si tenían otra perspectiva de género. Era muy chica. Al comienzo era más de la mirada esta, de ponerle perspectiva de género a toda la política pública. Después, lo urgente le ganó para mí a eso en mi vida, y durante muchos años me especialicé en la agenda de trata de personas. Así que arranqué poniéndole ojo, lente violeta a la política, a los proyectos de ley, que mi corazoncito siempre fue parlamentario, y después lo urgente me llevó a especializarme en la agenda de trata de personas y violencia de género, y creo que hoy más que nunca logramos posicionar la agenda de violencia de género como una agenda, a pesar de lo que te decía recién, pero cuando hablamos a veces de las políticas de las mujeres, automáticamente las vinculamos a las de violencia de género o a las de autonomía física. Sin duda creo que este momento es para ponerle todo nuestro esfuerzo a la agenda de autonomía económica, a la generación de empleo. 6 de cada 10 personas pobres en Argentina son mujeres. La mayor cantidad de personas pobres en Argentina son mujeres. Y eso nos lleva a tener que trabajar el Estado, el sector privado, la academia, en respuestas para que más mujeres puedan acceder a un trabajo registrado, pensar realmente una política de fondo de cuidado que pueda también conciliar con la agenda del trabajo. Creo que ahí está toda la agenda nueva de mujer en nuestro país, tiene que estar enfocada en la generación de empleo de calidad y en el trabajo del futuro, y qué rol van a tener las mujeres en ese lugar. Así que si quieren, estoy para trabajar en eso. Sí. Bueno, ahora pasando a otra sección, hablando un poco más del futuro, ¿qué le dirías a las jóvenes que quieren entrar en la política? Qué lindo. Y bueno, que hay momentos, que es apasionante. Es un camino de vida. Si ya tienen el bichito, lo siento, ya están adentro. Si el bichito les picó, es que ya están adentro de la política, y es muy difícil una vez que sentís el amor o empatía por lo público, no es que por lo público, la política, pues la podemos hacer en distintos lados, en lo gremial, incluso en la empresa, y en todos lados podemos hacer política. Pero si quieren meter a militar en un partido político para hacer carrera política, primero que identifiquen aliadas, mujeres que las puedan acompañar en su camino, aliados también, porque va a haber momentos muy gratificantes y va a haber momentos muy dolorosos. Y para los gratificantes te suena el teléfono todos los días. Para los momentos difíciles, sentís que el teléfono te rompió. Entonces, está bueno siempre hacerse una linda red sólida para poder atravesar los momentos lindos y los feos. Creo que lo más lindo que me deja esto, ya son 20 años que estoy en diferentes roles en gestión, en diferentes poderes de Estado, en niveles de gobierno, y creo que la satisfacción es saber cuando uno ocupa un lugar, haber servido con responsabilidad en ese lugar. Y por otro lado, que en el camino cosechas amistades que duran con el tiempo. Y cuando te das vuelta, y te hablo de todos los colores políticos, no transo con corruptos, no transo con narcotraficantes, no transo con nada de eso. Tengo amigas que piensan muy distinto a mí en un montón de cosas, y que siento que si las tengo que llamar para lo que sea, van. Entonces creo en eso, hacer una linda red para sobre todo atravesar los momentos difíciles, que los hay, como la vida. Pero la política te hace sentir más. Total. ¿Qué cambios en materia de género te gustaría ver en la política? Me gustaría paridad en los poderes ejecutivos también. Y por supuesto que haya 2 mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Es inaceptable que en una república no haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Y es profundamente injusto.
paradójico, ¿no? Que quien debe velar por la justicia no tenga mujeres, somos más de la mitad de la población. Casi el 70% de las egresadas de la UBA de Derecho son mujeres, más del 50% de las trabajadoras en poderes judiciales son mujeres. Ahora, ninguna llega a la cima. Entonces, ¿cómo puede ser? Somos las más egresadas, las abanderadas, las que laburamos todo el día en el Poder Judicial y sin embargo allá arriba no estamos. Bueno, ahí está cuando se rompe la falacia del mérito para ocupar los lugares. Por supuesto que queremos. El mérito está siempre. La idoneidad está. El tema es la posibilidad de ocupar los espacios de decisión. En materia de política de género, creo que es fundamental garantizar por ley la participación de las mujeres o la paridad de las mujeres en los tres poderes del Estado. La provincia de Entre Ríos ya lo tiene. En algunas provincias como Santa Fe lo tiene la Constitución Nacional, que las fórmulas, por ejemplo, de gobernador y vicegobernadora o viceversa, todavía no existe el rey, pero gobernadora y vicegobernador tienen que ser paritarias. Piensen que no hay ninguna mujer gobernadora en el país. No es casual. Hay 11 vicegobernadores, pero no hay ninguna mujer gobernadora. Y solamente hay dos ciudades capitales que tienen mujer intendente de ciudades capitales. ¿No? Tenemos mucho por delante. Creo que donde más se juega es ahí. Y después me encantaría pensar también en espacios de desarrollo económico para mujeres. Hay que darle mucho esfuerzo en mi sueño, una agencia de desarrollo económico de la mujer que puedas entrar con espacios de cuidado, la tengo diseñada en mi cabeza, está escrita, está todo, donde puedas entrar, generar tu proyecto, tu negocio, que tengas un espacio de cuidado, porque lo que más nos falta es el tiempo. Data banco, después de aquello banco, después este trámite, sacaste el trámite, ¿no? Un lugar que sea eficiente para poder gestionar en un mismo lugar todo tu emprendimiento, que tengas mentorías, que tengas red y que puedas llenar tu negocio. También, digo, en términos de poder ese y el otro, sin duda, mejores políticas y más ágiles para que las mujeres puedan tener su negocio. Piensen que así como la pobreza hay más mujeres, a la informalidad también hay más mujeres. Totalmente. ¿Y cómo crees que podemos construir esa política más inclusiva? Con más mujeres en espacio de decisión. Okay. Estar cerca del lugar, ocupar lugares de poder. Si no sos parte de la conversación pública, si no estás ocupando los lugares de decisión, es muy difícil que se transforme en la realidad. Pero tiene que ser una demanda también de la sociedad. Tenemos que ser más hablando de esto sin partidizar la conversación. Creo que cuando se hace uso político, partidario de este tipo de agendas es cuando se viene todo para atrás. Y cuánto estamos dispuestos a ceder y cuánto estamos lo que es innegociable ceder. Entonces, cuando pensamos en este tipo de políticas, evitar caer de vuelta en la tentación de querer usar una agenda legítima como la de derechos de las mujeres para fines estrictamente partidarios en función de un solo partido político. De vuelta eso, como le pasó a los derechos humanos, le pasó a la agenda de las mujeres. Creo que ahí hay un aprendizaje a construir. Y hoy más que nunca, estar por arriba de esa discusión y elegir qué batallas dar, qué puntos dar. No es todo. Elegir poco, pero que sea concreto y que sea de todas. Porque realmente se eligió a la agenda de las mujeres como un enemigo en esto. Y no es justo, porque muchas están sufriendo la violencia en silencio en sus hogares porque no tienen un peso para poder alquilar algo. Están renunciando a estudiar, a crecer, porque están sobrecargadas con horas de cuidado y hay algo que estamos dejando de hacer. Totalmente. Bueno, ahora pasando más bien a una etapa más descontracturada. Ay, total. Unas preguntas ping-pong. Bueno, empezamos. Sí. Una mujer que te inspira. Malala, el Premio Nobel de la Paz, que luchó por la educación de las mujeres. Creo que, como decía Sarmiento, todos los problemas son problemas de educación. Y ella, como joven, la mujer más joven que recibe un Premio Nobel de la Paz y que la agenda haya sido el acceso a la educación a las niñas, ella sin duda me inspira. ¿Un libro que te haya marcado? Sé que va a ser polémico. La rebelión de Atlas de Ayn Rand, que es una filósofa liberal. Va a ser polémica esta respuesta, pero me la banco. ¿Café o mate? Mate. Sí, mate. ¿Tu primer recuerdo relacionado a la política? A los 5 años, fui abanderada en salita de 5. La dije, ahí fue que ser presidenta. Pero muy chiquita. Dije, yo quiero ser presidenta. Tenía una banderita y dije, soy presidenta.
Red social favorita. Instagram. Sí, suelen ¿Sí? responder. Sí. Pasa todo en Instagram. Desde el algoritmo que te tiene que comprar, que a dónde, qué teatro ir, todo. Así que, amigos, pasa todo por ahí. Una causa que siempre defenderías. No, los derechos de las mujeres y el federalismo también. Una emoción que debería estar más presente en la política. Hoy más que nunca la empatía. Total. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir al empezar? Un paso a la vez. ¿Banda musical favorita? Ahora estoy a full con el plan de la mariposa. Pero amo a Calamaro. El uno, Calamaro, y hoy estoy a full con el plan de la mariposa. ¿Con qué político o política te gustaría tomarte un café? Con Macron. Para entender qué le está pasando a su país. ¿Y con algún político o política de la oposición que te gustaría tomarte un café? Con Grabois. Interesante. ¿Qué es para vos hacer política en femenino? Sumar juntas y no restarnos entre nosotros, apoyarnos, que es muy dolorosa la carrera política para las mujeres como para que vengan tiros de otra mujer. Qué lindo. Bueno, con eso llegamos al fin de la entrevista. Muchísimas gracias por venir y por dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es Regenerando-CP, para estar al tanto de las novedades, porque vamos a estar subiendo entrevistas a nuestra cuenta de Spotify y de YouTube. Así que bueno, nada, los invitamos y muchas gracias por escuchar. Y muchas gracias por venir de nuevo.